Buenas tardes, profesora. Somos el grupo 3 en Historia. Soy el primer que les habla, Fernando Taipe. Mi nombre es Emilia Granga. Mi nombre es Ryan Celada. Mi nombre es Miriam Sellero. Mi nombre es Alexia Suárez y en el video de hoy vamos a hablar sobre el terrorismo desde los años 1980 hasta los 2000. Durante los años 1980 hasta los 2000, el Perú vivió una época de terror debido al conflicto armado interno, pues aparecieron grupos terroristas con ideologías extremadamente izquierdistas, como Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, más conocido como el MRTA, que pretendían tomar el poder mediante la violencia. Sobre estos dos grupos, Sendero Luminoso fue un grupo liderado por un profesor de filosofía de la Universidad Nacional de San Cristóbal Huamanga, quien fue capturado el 12 de septiembre de 1992 en el distrito de Surquillo, Lima. Durante el terrorismo era muy difícil atrapar a los pertenecientes de este grupo debido a que se camuflaban como campesinos, ambulantes o incluso militares y convocaban a reuniones con el objetivo de derrocar al gobierno peruano a través de una guerra revolucionaria. Por otra parte, el MRTA, quien era liderado por Víctor Polay Campos, tenía el mismo objetivo, pero sus métodos eran menos radicales. Se destacaron por realizar secuestros y tomar rehenes con el fin de liberar a sus prisioneros, y en cuanto a su vestimenta, ellos eran más fáciles de reconocer porque usaban uniformes iguales que lo representaban. Esta época se dividió en 5 etapas, que también fueron habladas durante la semana 12 del presente curso. El inicio de la violencia. Comenzó con el primer atentado por parte de Sendero, donde se quemaron las ánforas electorales, y este hecho ocurrió el 17 de mayo en la localidad de Acuchana, Chuschi. Este fue el comienzo de una serie de ataques terroristas. La tercera etapa es en la cual los senderistas se despliegan invadiendo la sierra y selva peruana con el fin de rodear la capital e invadirla a futuro. Durante esta etapa, el MRTA rompe sus acuerdos con el Estado y reinicia sus acciones terroristas. La penúltima etapa, conocida como crisis extrema, tiene eventos muy recordados como la masacre de Barrios Altos o lo que ocurrió en la Cantuta, que en primer lugar fue atribuido a los senderistas, pero más tarde se cree que pudo haber sido provocado por una decisión tomada durante el gobierno de Alberto Fujimori y su secretario presidencial Montesinos, tema tratado durante la semana 15. La etapa final, que se denomina como declive, inició con la captura de Abimael Guzmán y acabó oficialmente en el año 2001 tras la derrota de Sendero Luminoso con la fundación de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación por parte del presidente Valentín Paniagua. La razón principal que dio origen al terrorismo en el Perú durante aquella época, mediante grupos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, más conocido como el MRTA, es que se buscaba generar un cambio positivo en el país. Querían un gobierno comunista que apoye a todos los ciudadanos por igual. Por eso consideraban que era necesaria una revolución, teniendo como principal personaje al campesino cuyos derechos eran vulnerados constantemente. Por otro lado, el MRTA consideraba que también se debía incluir a la clase obrera y otros grupos marginados. Ambos grupos coincidían que esto sería posible si se ejercía violencia, porque de forma pacífica no se lograría dicho objetivo, debido a que anteriormente se habría instaurado reformas que no funcionaron, provocando un abandono de las autoridades hacia el pueblo peruano. Las consecuencias fueron que existió una vulneración de los derechos humanos por parte de estos grupos y del Estado, debido a que Sendero Luminoso cometió muchos asesinatos, en su mayoría a ciudadanos de la sierra, provocando de esta manera mucho temor en la población. Aunque se logró atrapar a su líder, Abimael Guzmán, los ideales de este grupo aún persisten en la actualidad, lo cual se puede evidenciar en el Movadef y el Brain. Asimismo, al Estado solo le importaba atrapar a los integrantes de estos grupos. No pensaban en el pueblo. Uno de los casos más populares es el de la Cantuta, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Este periodo dejó muchas heridas a la población porque muchos perdieron a sus familiares o amigos. Por eso no se desea que esta época se vuelva a repetir. Buenos días, profesora de Historia del Perú. Hoy vengo a entrevistar a mi papá sobre la época del terrorismo. Ok, la primera pregunta es, en los tiempos del terrorismo, ¿recuerdas restricciones específicas que afectaron tu vida cotidiana? Claro, no se podía salir tranquilo, había esa incertidumbre de que en cualquier momento detonaban coches bomba, habían apagones, eh, y uno tenía que estar con esa preocupación, pues. Ok. ¿Cómo sentiste la presencia de las fuerzas de seguridad en ese momento? O sea, la policía. Claro, la presencia de la policía era en todo momento porque nadie sabía en qué momento iban
a reventar sus coche bomba. En ese tiempo pues había la gente que ponía una bomba en un auto y explosionaba y la policía tenía que estar atento ante todos esos desastres que podían ocasionar todo eso, esa, ese problema que ellos iban a causar, ¿no? Claro, claro. ¿Recuerdas tener miedos o preocupaciones específicas durante estos años? Miedo acá en Lima era, se podría decir que era mínimo, ¿no? Poco casi, pero sí habían los coches bomba, todo, y se tenía el miedo, pero yo creo que más miedo han tenido la gente pues que vivía ahí en el centro del Perú. El caso de Huancavelica, Huancayo, el mismo Ayacucho, por allá era más fuerte el terrorismo, más que todo eso, ¿no? Después en Lima era poco, pero sí se tenía miedo, sí se tenía miedo. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos con la señora Nelly Incatito. Buenas Todo tardes. bien. De acuerdo. En esta ocasión vamos a realizar la entrevista con la siguiente pregunta. Señora Nelly, ¿dónde llegó a vivir durante el terrorismo? Me fui a vivir a Antamarca, que es mi pueblo, porque dejé de estudiar y para poder ahí conseguir algún trabajito y me salió un trabajo para la zona liberada, como dicen allá, porque nadie se quería ir. Ah, ok. Sí, zona roja de grupos Zona de roja. Sendero Luminoso. Esas fueron las causas principales por las que usted se mudó para provincia, ¿no? Exacto. ¿Puede contarnos un poquito más sobre cómo usted tuvo esa experiencia de vivir el terrorismo en Sí, provincia? cuando fui a trabajar a la zona liberada me encontré con los senderistas y a ti te dan un formato para que puedas trabajar, ¿no? Pero ellos imponían su formato de ellos. Entonces, pero a la vez me dijeron que sí o sí iba a pertenecer a las filas de Sendero Luminoso. Y eso que como que me dio un poco de temor y me salí de eso. Sin renunciar, calladito, en la madrugada me fui para mi pueblo. Después en mi pueblo, en las tardes nos poníamos a jugar vóley y de pronto aparecieron, por todas las esquinas de la plaza aparecieron los senderistas. Y para decirnos que iba a haber una reunión. Y nos hicieron reunir a todos. Y había una chica, la jefa, la que lideraba era una blancona, chibola, ni siquiera tan de edad, y justo ya había caído Abimael Guzmán, había sido capturado. Ah, ya, ok. Pero la chica dijo, nuestro presidente está preso, pero el pensamiento Gonzalo está aquí y de aquí no muere, decía. Y me daba pena porque es una chica llena de vida, joven, guapa, estar con todos los terroristas. Ahí. Ya, señora Eli, eso sería todo con la entrevista. Muchas gracias por esta participación. Gracias. Gracias. De acuerdo al tema dado del terrorismo, como también las entrevistas dadas, podemos llegar a concluir que en este periodo de 1980 a 2000, el Perú fue caracterizado por la violencia extrema y el terrorismo, ¿no? En este país, los cuales pues influyeron bastante los grupos terroristas como el Partido Comunista dirigido por Abimael Guzmán y el MRTA. Y en casos también las Fuerzas Armadas del Estado que influyeron bastante en los que son las provincias de bajos recursos como Ayacucho, Huancayo en este periodo, los cuales dejaron cicatrices pues profundas en la sociedad peruana, ¿no? También se puede llegar a conocer pues de acuerdo a las entrevistas dadas que estas personas estuvieron presentes en todos los atentados que dieron estos terroristas, ¿no? Tanto en la capital como también en provincia. Gracias.